¿Qué se cuece, culpables? Hoy vamos a hablar de cómo poner en apuros a los personajes. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. Bueno, pues aquí estoy de nuevo después de mi fugaz permiso de Semana Santa para disfrutar de las NetCon. Yo me lo he pasado en grande, espero que vosotros también hayáis disfrutado mucho, pero hoy toca volver a la rutina, toca volver a la cárcel y hoy toca hablar de los obstáculos, los peligros, los desafíos, las dificultades, los retos en definitiva a los que enfrentamos a los personajes jugadores. Y lo primero que nos podríamos preguntar es ¿para qué sirven estos retos? ¿Qué propósito tienen? La primera respuesta, la respuesta más fácil que nos viene a la cabeza es para darle emoción a la historia. Cosa que es cierta, no digo que no, pero hay otros motivos. Por ejemplo, los retos, las dificultades hacen que los jugadores sientan que han conseguido su éxito con el esfuerzo o con la astucia, que se lo han ganado en definitiva. Hacen que la victoria sepa mucho más dulce. A veces también hay retos que tenemos que poner ahí por coherencia narrativa, porque los personajes han decidido desafiar a alguien poderoso, porque los personajes han decidido seguir un camino lleno de peligros, y eso hace que se tengan que enfrentar a una serie de dificultades. Pero para mí, los retos obedecen a un propósito mucho más sutil que yo no he visto descrito en ninguna parte. No digo que se me haya ocurrido a mí, pero yo no lo he visto en ningún lado y creo que si lo utilizáis le puede dar mucho gancho a vuestras historias. Para mí, el verdadero propósito de los retos es conocer mejor a los personajes. Esto entronca con la idea de muestra no expliques que comentábamos en el vídeo sobre narración. Nosotros podemos decir que nuestro personaje es cobarde o que nuestro personaje es leal, pero eso es explicar, no es mostrar. Cuando verdaderamente veremos si nuestro personaje es cobarde o si nuestro personaje es leal, es cuando se enfrente a un peligro, cuando se enfrente a un desafío y cuando actúe en base a esas cosas. La manera en que los personajes enfrentan los retos y las dificultades nos dice mucho de cómo son. ¿Abordan los problemas de forma cautelosa? ¿Planifican antes de entrar a la acción o se lanzan de forma impetuosa al meollo del asunto? ¿Actúan con prudencia? ¿Actúan con bravura? ¿Qué están dispuestos a sacrificar? ¿Qué están dispuestos a poner en peligro? ¿Y por qué motivos están dispuestos a ponerse en peligro? ¿Piden ayuda a sus amigos? ¿Traicionan a sus amigos si las cosas se ponen feas? ¿Son más de recurrir a la violencia física? ¿Son más proclives a la manipulación? ¿A pactar con el enemigo? ¿Son cobardes? ¿Son valientes? ¿Por qué motivo les merece la pena luchar? Todas esas cuestiones se resuelven de forma inequívoca durante un reto, durante un desafío, durante un peligro y nos permiten conocer e identificarnos muchísimo con los personajes. Evidentemente no todos los retos pueden ser grandes decisiones dramáticas en las que se decide el futuro de la humanidad. Hay retos que simplemente nos sirven para darle molonidad al personaje, ¿no? La típica escena esta en la cual la chica se mete en el callejón perseguida por 3 rufianes. ¿Dónde vas, niña? ¿Por qué corres? ¿Tienes miedo? Ven, que conocerás a mi amigo. Sí, conocerás a mi amigo. Y entonces está el mendigo ese que se levanta. Dejadla en paz. ¿Qué dices? Cállate, ¿no sabes con quién te la estás jugando? He dicho que la dejéis en paz. Y todos sabemos cómo va a acabar esa escena. El mendigo les va a partir la cara a los 4 matones, porque es el PJ, los otros son PNJs, y este reto en realidad no tiene emoción ninguna. Está aquí para dar molonidad, y está aquí en definitiva por esto mismo que estábamos diciendo. Nos sirve para conocer mejor al personaje. En este caso, no conocer cuáles son sus motivaciones, sino pues saber que es un maestro del arte ninja que por algún motivo inexplicable ha acabado haciendo de mendigo en algún callejón. A veces las respuestas que buscamos en los personajes no están en cómo enfrentan el reto, sino en cómo enfrentan las consecuencias del reto. Cómo enfrentan la derrota, cómo enfrentan la victoria, son generosos en la victoria, son crueles con el enemigo derrotado. Por eso a mí, y esto es una opinión muy personal, me gusta conocer y descubrir a los personajes a través de cómo ellos interactúan con la historia, no a través de preguntas sobre ¿es cobarde? ¿Tu personaje es valiente? ¿Tu personaje cómo se siente? Porque a mí todo eso me lleva al expliques, no me lleva al muestra. En cambio, si en un reto se lanza solo frente al peligro o se queda atrás para proteger a sus amigos, eso me está mostrando cómo es el personaje, no me está explicando cómo es el personaje, que creo que es una forma más atractiva de narración. Pero como decimos, no siempre todas las decisiones, no siempre todos los retos pueden ser algo muy profundo. A veces, pues también habrá retos de relleno, como hay escenas de relleno.
¿Y se tienen que equilibrar los retos? ¿Tenemos que adaptar la dificultad del desafío con las capacidades del grupo? Esa es una pregunta que da para el debate y la controversia. Y la verdad es que la respuesta es que depende del tipo de historia que quieras contar. Y tenemos ejemplos de todo ello en los diferentes juegos de rol que existen. Por ejemplo, hay juegos como Dungeons and Dragons que se basan en que el grupo tenga unas posibilidades amplias de salir exitosos de las distintas confrontaciones a las que se enfrentan. En esos casos, pues está equilibrado, hay un nivel de desafío de los monstruos y tú puedes intentar hacer retos que vayan a superar en una amplia cantidad de ocasiones. Hay otros narradores o otros juegos que buscan dejar eso en manos del azar para crear incertidumbre, para crear emoción, en la cual tú no sabes cuál va a ser el nivel de dificultad de la criatura contra la que te vas a enfrentar, del peligro que vas a tener que superar, y pues a veces te puedes encontrar con bichos que son triviales de vencer, que no suponen ningún peligro, y a veces te puedes encontrar con enemigos que son completamente imposibles de derrotar con los personajes que estás interpretando y que por tanto pues solo te queda huir si es que puedes. Pero, cuidado, también hay veces que el juego está desequilibrado en contra de los personajes, que los personajes no tienen ninguna posibilidad de vencer. Por ejemplo, ¿se os ocurre algún juego de terror con criaturas con tentáculos en las cuales las posibilidades estén en contra de los personajes? Efectivamente. En la llamada de Tulu se busca precisamente que los jugadores tengan la sensación de que no pueden derrotar al enemigo, hagan lo que hagan. Y todas las opciones son válidas, simplemente depende de qué tipo de historia quieras contar. Yo sí que os recomendaría, cuando vamos a contar una historia en la cual las posibilidades están en contra de los personajes, a no ser que específicamente quieras contar una historia de pérdida, de desesperación, en la cual no hay ninguna posibilidad real de sobrevivir, que como mínimo haya un mínimo resquicio de esperanza. Porque eso le da emoción a la historia. ¿Qué os pone más al borde de la silla? ¿Una tirada de dado que solo tienes una posibilidad entre 100 de sobrevivir? ¿O una tirada de dado que da igual lo que saques porque vas a morir y simplemente estás consultando la tabla de muertes, ¿no? Bueno, la tirada en la cual todavía queda la esperanza de que con un 0-1 sobrevivas nos da mucha más emoción, nos pone mucho más al borde de la silla que cuando directamente ya no tenemos ninguna esperanza. Y no estoy hablando solo de tiradas de dado, estoy hablando del global, de las decisiones que tomes, de lo que tú hagas. Si absolutamente nada de lo que hagas va a permitir que sobrevivas o va a permitir que triunfes, bueno, es menos emocionante, porque el conflicto un poco ha desaparecido. Se puede explorar, se pueden contar esas historias de qué haces cuando tu mundo se ha acabado. Y pueden ser historias muy satisfactorias. Pero si lo hacéis, primero, sabed exactamente lo que estáis haciendo. Y segundo, también intentad comunicárselo a los jugadores. Intentad que sepan ya desde el principio que no tienen ninguna posibilidad. Que el nivel de radiación al que han sido sometidos les va a matar completamente. Y que ahora lo que se trata es de descubrir pues quién les ha tendido a la trampa y quién les ha asesinado. Y qué van a hacer con el tiempo que les queda. Pero que sobrevivir no van a sobrevivir. Los desafíos muy desequilibrados, casi imposibles de superar, tienen una ventaja, que es que le añaden épica a la historia y pueden crear historias muy, muy, muy interesantes. Yo, por ejemplo, una de las aventuras que tengo que más me gusta, El Tributo, pone a los jugadores en una situación realmente difícil. Y si la superan, pues acaban con una sensación de logro muy interesante. Pero tienen un riesgo. Y el riesgo que tienen no es que fracasen. Porque si tú te enfrentas a una situación muy desequilibrada y fracasas, el simple hecho de haber tenido el valor para intentarlo ya es un logro en sí mismo. Precisamente el peligro que tienen este tipo de aventuras es que los jugadores, los personajes, no tengan el valor de intentarlo. Es decir, que se retiren, que decidan que esa casa encantada donde ha muerto tanta gente no vale la pena el dinero que les van a pagar por explorarla, que decidan que ese enemigo contra el que se tienen que enfrentar tiene demasiados recursos a su disposición y que seguramente van a salir trasquilados, con lo cual van a buscarse la vida por otro lado. Y ese es el verdadero problema. Porque en una situación de dificultad, incluso en una situación de fracaso donde los dados no han acompañado, incluso en esas circunstancias, si tú quieres, puedes intentar o falsear las tiradas, o hacer que lleguen refuerzos, o modificar la historia, jugar con las posibilidades para que los jugadores tengan alguna posibilidad de éxito. Pero si los jugadores deciden que simplemente no van a enfrentarse a la historia, no van a jugar la partida, es muy, muy complicado forzarles a jugar la partida. Eso les va a producir una sensación de encarrilamiento que seguramente no merezca la pena. ¿Qué hago yo en estas circunstancias? Pues lo que hago es dejarles que no jueguen la partida
y bueno, y que se vayan a casa con una sensación de hemos decidido salvar a nuestros personajes a costa de sacrificar nuestra tarde de juego. Y seguramente esa tarde de juego pues va a ser aburrida, pero a lo mejor la próxima vez que se encuentren en esta tesitura van a decidir que es más interesante pasárselo bien y jugar a rol que salvar la vida de sus personajes, y van a hacer que sus personajes se enfrenten a los desafíos, que es un poco lo que estamos haciendo. Nosotros no vemos películas para ver cómo los protagonistas se quedan en casa y no se enfrentan al peligro. Con una vez que se haga, suficiente. Esto a lo mejor no lo puedes hacer en una jornada, si tiene más sentido en tu grupo de juego, porque en unas jornadas ese grupo pues no lo vas a volver a ver. O a lo mejor sí, a lo mejor precisamente en unas jornadas es donde te interesa que ese grupo comprenda que hemos venido a jugar, que hemos venido a pasarlo bien y que no hemos venido a salvarles la vida a los personajes, que si queremos salvarles la vida a los personajes, lo mejor que podemos hacer es no sacar las hojas de la carpeta. Pero aquí lo que hemos venido es a divertirnos, a jugar, a meter al protagonista de la historia en dificultades y en ver cómo sale de esas dificultades o cómo se estrella con todo el equipo. Dejo a vuestro libre albedrío cómo actuar en este tipo de situaciones. Seguramente depende de muchas cosas, de vuestra mesa de juego, etc. Voy a explicar cuál es mi opinión, pero es una opinión mía personal totalmente subjetiva. Así que haced lo que queráis. Yo creo que los narradores no estamos aquí para enseñarle a nadie cómo se tiene que jugar a rol. Tenemos que tener una actitud adulta con los jugadores, porque aquí todos somos adultos. Pero una cosa es que yo no le tenga que enseñar a nadie cómo jugar a rol, y otra cosa es que yo no tenga que ser coherente con las consecuencias de las acciones y de las decisiones que toman los jugadores. Es decir, sería al revés, sería hacer lo contrario, lo que me parecería paternalista y lo que no me parecería adulto. Por tanto, si los jugadores adultos y experimentados deciden que su opción ante una aventura que ven que es muy peligrosa es que no la van a jugar, ¿quién soy yo para oponerme? Pues lo que hacemos es que no la jugamos, los personajes vuelven a la carpeta, se salvan perfectamente, no les pasa nada, y es posible que en nuevas aventuras decidan que les es mucho más interesante enfrentar a los personajes a retos y a peligros que dejarlos guardados en la carpeta donde no se van a enfrentar a nada. Y eso no es castigarlos, eso es ser coherente. Una cosa es que un niño jugando rompa un juguete y le castigues, y otra cosa es que un niño rompa su juguete o pierda su juguete porque no ha sido cuidadoso y tú no le compres otro. Son dos cosas distintas. Si admitimos que los jugadores son personas adultas y no respetamos las decisiones que están tomando, es cuando estamos siendo paternalistas y es cuando precisamente estamos actuando de una forma que yo creo que no es la más adecuada. Pero como os digo, cada cual que lo haga como considere mejor. Si vais a equilibrar los retos, y a mí me parece una opción perfectamente legítima, de hecho creo que es la que utilizo y creo que es la que utiliza el 80% de masters que dirigen partidas de rol, yo mi consejo es que lo hagáis bien. Ya puestos, equilibradlo bien y equilibradlo in situ, es decir, no durante la preparación de la partida. Porque, pues si consideras que es hacer trampa, en realidad tan hacer trampa es que equilibres los peligros cuando tú diseñas la mazmorra, como que los equilibres cuando los estás jugando. Y cuando estás jugando te va a ser mucho más fácil de equilibrar, porque vas a ver si el grupo está mucho más herido o menos herido después del enfrentamiento que han tenido con la sala de las momias, con lo cual pues vas a decidir si pones más orcos o menos orcos, y si les quedan más puntos de vida o menos puntos de vida, y pues ese orco puede tener 35 puntos de vida, pero si en determinado momento del combate le han hecho 26 y tú crees que con ese golpe ya tendría que caer, pues oye, ¿por qué no puede caer? Si es igual, si te has inventado los 26, igual que te habéis inventado los 35 en tu habitación la noche anterior mientras preparabas la aventura. Si lo vas a equilibrar, equilíbralo bien. Y el mejor lugar para equilibrarlo es cuando estás jugando, no cuando estás diseñando la aventura, porque no tienes tanta información y porque es mucho más difícil. Idealmente, al menos para mí, los retos, al menos los buenos retos, no deberían resolverse en base a tiradas de dado, o no únicamente por eso. Hay mucha gente que lo encuentra emocionante, juegos de puro azar, como el Zombicide, donde tú te dedicas a tirar dados y según lo que salga ganas o pierdas, pues tienen muchísimo éxito. Yo no entiendo por qué, pero, oye, triunfan en todas partes. Pero para mí eso no tiene ningún tipo de gracia. Como tampoco la tiene muchas veces lo que en algunos juegos de rol te intentan vender por estrategia. Si yo soy un pícaro, pues tengo que hacer sneak attacks. Si yo soy un mago, pues tengo que lanzar bolas de fuego.
Tendrías muchas más opciones. Podrías intentar morder en la oreja a tu enemigo, o podrías sacarte la zapatilla y tirársela, o podrías pegarle una patada. Vista como está mi ficha de mago, tengo infinitas opciones, pero realmente la única opción real, creíble e inteligente que tengo es lanzar la bola de fuego. Y cuando se me acaben las bolas de fuego, los rayos de escarcha, y así. Realmente no estoy tomando ningún tipo de decisión estratégica, aunque me lo intenten vender. Es que la criatura es inmune al fuego. Pues entonces pues le lanzaré un rayo de escarcha. Pero oye, esto no son decisiones estratégicas. Los juegos de rol no son el ajedrez, no son ni siquiera el póker, o sea, son un poco el blackjack. Como máximo puedes tener la probabilidad de cálculo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sacando una nueva carta me pase o no me pase del número? Pero ya está, la decisión es muy fácil. Objetivamente, o tienes que sacar carta o no tienes que sacar carta. ¿Que el enemigo lleva armadura súper chunga? Pues tengo que dispararle con mi munición perforada. ¿Que no tengo munición perforada? Pues tendré que disparar con la munición que tengo. ¿Que no he desenfundado? Pues tendré que desenfundar. ¿O es que tienes un -2 cuando desenfundas ya? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le escupa? ¿Que la criatura es inmune al fuego? Pues le lanzaré rayos de escarcha. ¿Que no es inmune al fuego? Pues le lanzaré la bola de fuego que hace más daño. Un poco, las estrategias que nos permiten los juegos de rol son equivalentes a juegos de mesa como este. Como explica Rolósofo en este magnífico vídeo que os dejo, en realidad todo esto no son elecciones. Cuando tenemos que elegir entre una opción que es la correcta y un montón de otras opciones que no tienen ningún tipo de sentido, en realidad no estamos eligiendo nada. Y los jugadores, a lo mejor si son muy jovencitos o muy inexperimentados no, pero al final con el tiempo se van a acabar dando cuenta. ¿Puede haber estrategia en una partida de rol, en un combate, por ejemplo? Pues claro que puede haberla. Pero depende del director de juego. Muy pocas veces depende del sistema. Los sistemas, de hecho, suelen ir en contra de la estrategia. Cuando tú intentas hacer algo que se sale de lo normal, le voy a echar arena en los ojos. Pues tira pelea. Pues ya me has jodido. Porque yo en pelea tengo 45 y en ataque con espada bastarda tengo un 80%. Con lo cual, creo que voy a pasar de tirarle arena a los ojos y voy a seguir golpeándole con mi espada bastarda una vez y otra vez y otra vez, que es lo que más probabilidades de éxito me da. Porque pensar estratégicamente está penado por la inmensa mayoría de sistemas de juego. Hay sistemas que no. Por ejemplo, en Séptimo Mar, segunda edición, te dan un dado extra cada vez que cambias el tipo de ataque que lanzas, ¿no? Primero le ataco con la espada, luego le pego una patada, luego en el siguiente turno le bajo los pantalones, en el otro turno le insulto, y todos estos ataques, cada vez que varío, me dan un dado por el simple hecho de haber variado el tipo de ataque. Bueno, esto en realidad no es estrategia. Esto a lo que contribuye es a la narrativa, a contar un combate muy fluido y muy divertido. Pero aquí te están premiando no por utilizar una estrategia mejor o peor, sino por utilizar simplemente una estrategia diferente. Seguramente acercarte a un tío que tiene un mandoble y bajarle los pantalones para que se tropiece es una buena manera de acabar muerto. En Séptimo Mar, no. En Séptimo Mar te da un dado más. Pues puede ser muy narrativo, pero no estás premiando la estrategia. Hay muchos sistemas que adolecen de esto, donde da igual cómo sea tu personaje, contra qué se enfrente, si está más o menos preparado para luchar contra la criatura que tiene delante, porque al final pues vas a acabar tirando 2 dados y si sale entre 7 y 9 le das pero te hace daño, y si sale 10 o más pues le haces daño tú, y lo máximo que puedes elegir es que o le haces daño tú y te comes otro ataque para hacerle más daño, o él no te puede contraatacar. Pero básicamente de ahí no se mueve. O otros sistemas indies, yo esto creo que lo he contado alguna vez jugando a Envenenado, que me di cuenta que estábamos preparando todo un plan para abordar el barco enemigo que nos perseguía, y era, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo preparando todo esto si al final vamos a tener que tirar el demonio contra nuestro odio y no sé qué, y todo lo que hemos pensado no va a servir de nada? Entonces, sí que es cierto que estos juegos favorecen la narrativa, favorecen que la historia fluya, pero también le pueden restar algo a la historia, porque si da igual que yo vaya armado o no vaya armado, porque total voy a hacer el mismo daño y voy a acabar teniendo las mismas posibilidades, pues a lo mejor en vez de intentar pasar por la armería del castillo, lo que hago es intentar huir directamente. Entonces está restándole opciones de creación de historia. ¿Puede entonces haber estrategia en el juego de rol, en un combate? Por supuesto que puede haberla, pero está en manos del director de juego, no en manos del sistema. Y si no me creéis, os recomiendo que leáis el libro de Mike Pondsmith, donde explica cómo utilizar la estrategia en un combate de Cyberpunk.
y veréis que no tiene nada que ver con elegir o no la munición perforante o con qué tipo de arma disparas, porque disparas con el arma con la que tienes más posibilidades de acertar y que haga más daño. La estrategia es otra cosa, y la estrategia es algo que tiene que quedar en manos del director de juego, que es el que permite que en un juego de rol tú puedas pensar fuera de la caja y puedas hacer cosas distintas a lo que la gente se espera. Porque si no, si de lo que se trata es de elegir el tipo de arma y de tirar dados, para esto es mucho mejor jugar a un juego de ordenador que te lo automatiza todo, te lo hace todo y automático y te lo pasarás mucho mejor. En resumen, si vuestras estrategias las podríais utilizar tanto en una partida de rol como en una partida de ordenador de Neverwinter Nights, de Fallout o del juego que sea que jugáis, es que no son estrategias. Para que la historia sea interesante, los obstáculos a los que se enfrenten los personajes tienen que ser variados, diversos, distintos entre sí. Y mi consejo para eso, precisamente, no es que penséis en obstáculos que se van a solucionar de diferentes maneras. Uno se va a solucionar negociando, el otro se va a solucionar a través del combate, el otro se va a solucionar a través de la magia. No. Mi consejo, y puede parecer contraintuitivo, es que penséis situaciones, desafíos, riesgos, y no penséis cómo se solucionan. La labor de solucionarlos, pensar cómo se solucionan, es una labor que compete a los jugadores, no os compete a vosotros. ¿Y por qué os recomiendo esto? Porque si vosotros habéis pensado cómo se soluciona el obstáculo, primero, tenderéis con más facilidad a encarrilarlo, a conducir a los jugadores a que lo solucionen como vosotros habéis pensado y de ninguna otra manera. Y segundo, el obstáculo va a ser menos interesante, porque va a ser más obvio, va a estar más claro cómo se tiene que solucionar. Llegáis a una puerta y veis que hay unos glifos mágicos que la protegen de cualquier conjuro. Y veis también que sus gonzones son de mitril y está reforzadísima y que no seréis capaces de destruirla con ninguna de las armas que lleváis. Y ahí en la puerta está la cerradura con unos intrincados labrados en el oro que hacen pensar que puede ser muy difícil de abrir, pero un desafío para el ladrón. ¿Qué hacéis? Pues que el ladrón tire a abrir cerraduras. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Tira! ¡Qué emocionante! Es poco emocionante. Es mejor que haya una puerta cerrada y que los jugadores decidan si van a intentar abrirla con magia, si van a intentar abrirla a golpes, si van a intentar que sea el ladrón, si van a retroceder a ver si un guardia tiene la llave o si se les va a ocurrir cualquier otro tipo de solución para la situación. Si no has pensado cómo se soluciona, te verás en la obligación de aceptar las propuestas que te hagan los jugadores. Y esa es la gracia de los desafíos. Que sean los jugadores los que den con maneras creativas de solucionarlo, no que den con la manera que a ti se te ha ocurrido. ¿No piensas en soluciones? ¿De verdad? ¿Ya lo harán ellos? ¿Confía un poco en tus jugadores también? La confianza es algo recíproco. Para mí, las dificultades verdaderamente interesantes, las que merece la pena vivir, las que recuerdo una vez acabado la partida, porque precisamente son las que me permiten explorar mucho mejor las cosas que importan de mi personaje, no si es bueno o no es bueno con la espada, son aquellas en las cuales nos enfrentamos a un dilema moral. Y lo de los dilemas morales es un poco complicado, porque en realidad hay relativamente pocos dilemas. Pena de muerte sí, pena de muerte no, aborto sí, aborto no, mi hijo ha cometido un crimen, le denuncio, no le denuncio. Fuera de estas opciones, que además mucha gente suele tener muy claras sus posiciones y que si estáis en un grupo de juego relativamente homogéneo es fácil que todos tus amigos coincidan contigo en la misma solución y en la misma respuesta a estas preguntas. Aparte de estos dilemas esenciales, hay muy pocos dilemas que podamos plantear. Entonces, el recurso que nos queda es construir falsos dilemas. ¿Qué es un falso dilema? Un falso dilema es cuando tienes que elegir entre dos cosas que no son contrarias entre sí, pero que tú obligas por las circunstancias a que tengas que elegir una u otra. Por ejemplo, el arroz tres delicias y la pizza no son contrarios entre sí, pero tú para cenar o pides pizza o pides arroz tres delicias. No puedes pedir ambas cosas. Pues en eso consisten los dilemas. Entonces, lo que hay que hacer es intentar pensar dos elementos deseables o dos elementos indeseables, porque también hay decisiones entre, pues como las elecciones en España, por ejemplo, ¿no? Que dices, elijo el peor de los males. Dos elementos deseables o indeseables y que los jugadores tengan que elegir y tengan que elegir a uno.
Y esos dilemas tienen la ventaja además de que son más fáciles de equilibrar. Porque siempre puedes ir poniendo más peso en un lado o en otro lado de la balanza, incluso durante la partida, para intentar conseguir que se equilibren. Pena de muerte sí, pena de muerte no, es un poco un concepto ideológico y estás a favor o estás en contra. Entonces, pues si tú estás en contra de la pena de muerte, por más niños asesinados que le pongas al culpable, pues va a dar un poco igual, porque si está en contra de la pena de muerte, está en contra, haya matado a 6, 13, 28, 150 personas. En cambio, si estamos hablando de pizza o comida china, pues a lo mejor si la pizza en vez de costar 12,50 cuesta 7,50, eso puede inclinar la balanza. Y si en vez de la comida china, en vez de tardar 30 minutos, tarda 25, pues eso puede volver a inclinar la balanza. Y tú puedes ir añadiendo estos diferentes elementos que hagan que el dilema se vaya equilibrando y que la discusión prosiga. Porque para mí una de las cosas divertidas en una partida de rol es este tipo de discusiones entre qué vamos a hacer, si vamos a pedir pizza o si vamos a comer comida china. Evidentemente, cuanto más trascendente sea el dilema, cuanto más importante sea la decisión entre si vamos a salvar a la novia o si vamos a salvar al fiscal del distrito, que es el único tío honrado de la ciudad, más potente va a ser el dilema y más interesante va a ser la historia. Y al final, si os fijáis, en realidad da igual de cómo se resuelva. Da igual si el Joker ha engañado a Batman y donde le dijo que estaba la novia estaba el fiscal y viceversa. Realmente el punto interesante es que Batman tiene que decidir entre una cosa o la otra. Y luego, que se salven los dos, que mueran los dos, que le hayan enredado, todo eso es intrascendente. El resultado del dilema es intrascendente. Lo que importa es lo que nos dice el personaje, la decisión que toma. Otra cosa que podemos hacer para acrecentar la dificultad de los distintos obstáculos, de los distintos retos a los cuales enfrentamos a los personajes, es introducir una serie de limitaciones. Son limitaciones muy comunes que nos pueden valer para casi cualquier situación. Por ejemplo, te persiguen. Lo mismo, pero además hay un grupo que te persigue. O lo mismo, pero además tienes que hacerlo en secreto, sin que se entere la prensa porque si no cundirá el pánico. O lo mismo, pero además tienes un límite de tiempo. Tienes que resolver el caso antes de 48 horas. O lo mismo, pero además hay otro grupo que también sabe del tesoro y también lo está buscando a la vez. O, una de mis favoritas, darles de antemano la solución a los jugadores y cuando la pongan en práctica, quitársela. Que es muy distinto a que los jugadores den con una solución y tú se la quites ahí en plan rastero y cabrón. Si tú les envías con el antídoto a poner fin a la plaga zombie y después de que se cuelen allí en las bases a donde están los zombies y le inyecten el antídoto al zombie madre, el antídoto va y no funciona y la plaga zombie no acaba, entonces los jugadores tienen que buscar otra solución y tienen que apañárselas ellos. La solución que no funciona nos proporciona además un giro argumental y nos permite mezclarla con otro tipo de dificultad que a mí me gusta especialmente, que es pedir que los jugadores hagan algo para lo que no están preparados. Porque, seamos sinceros, enviar un grupo de mercenarios a la selva a escoltar a un grupo de monjas que tienen que salir de la zona de peligro y llevarlas a la civilización, pues oye, pues son mercenarios, es su trabajo, eso genera poca emoción. Si miras la serie House, por ejemplo, la emoción nunca es si va a resolver el caso médico o no va a resolver el caso médico. Por supuesto que lo va a resolver, porque es House y es un hacha en medicina. Y si no lo resuelve, pues oiga señora, seguramente es que esto no tenía cura posible. O sea, si House no lo ha sabido curar, es que nadie en el planeta lo va a hacer. Con lo cual realmente ahí no está la emoción. La dificultad se busca precisamente cuando se enfrenta al personaje a hacer algo para lo que no está acostumbrado. Cuando ponemos a Diana Troy o cuando ponemos a la doctora Beverly Crusher en el puente de mando del Enterprise y las tenemos tomando decisiones. Si tienes a Picard tomando decisiones en el puente de mando, pues las tomará bien, que para eso es Jean-Luc Picard. Dejadme poneros un ejemplo de esto que estoy diciendo. Los jugadores son todos mercenarios, máquinas de matar, uno que es grandote y súper fuerte, el otro que es súper ágil y súper sigiloso, etc. Y son contratados para escoltar a un diplomático que tiene que ir a negociar la paz con un grupo enemigo. Los jugadores se plantean que va a ser una aventura en la cual van a tener que enfrentarse a intentos de asesinato, intentos de secuestro, etc. Y tú lo que haces es que cuando ya están llegando al sitio donde tienen que negociar la paz, te cargas al diplomático. Pero no te lo cargas con un asesinato o con un secuestro, no, te lo cargas
mientras duerme, plácidamente, de un infarto. Cuando se despiertan, lo tocan y ven que está duro y está ahí con una sonrisa plácida y muerto a muerto durante la noche, sin que ellos hayan podido hacer nada por evitarlo. Claro, ahora son ellos los que tienen que llevar a cabo las negociaciones. Y no están preparados para eso. Son todo menos gente capaz de negociar. Pero son la escolta son la delegación diplomática que su país ha enviado. Tendrán que hacerle frente aunque no están para nada preparados. Ojo, cuidado. Para que esto funcione, no puedes haber intentado matar al diplomático en todo el viaje, ¿eh? Si has intentado envenenarle, secuestrarle, dispararle, los jugadores han tenido éxito en todo eso, y luego vas y el día antes de llegar al sitio donde tienen que haber las negociaciones se muere durante la noche, los jugadores van a pensar que les estás tomando el pelo y con razón. El viaje tiene que transcurrir sin ningún tipo de problema y el tío se tiene que morir tranquilamente en su cama. Bueno, pues hasta aquí las reflexiones de hoy. Si tenéis alguna idea, algún comentario, algo con lo que complementar, algo con lo que no estéis de acuerdo, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os ha gustado, dadle a no me gusta y explicar por qué. Si no estáis suscritos, suscribíos. Difundid el vídeo y el canal por las redes sociales, explicádselo a vuestros amigos, que se suscriban también para estar al tanto de las novedades. Y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.